Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Ciencias Naturales. En este vídeo vamos a ver en detenimiento los ecosistemas. Comenzamos por los componentes de un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos, el medio físico donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Muy importante esta definición. El conjunto de seres vivos, el medio físico donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos. ¿Qué elementos tenemos en un ecosistema? Pues tenemos los seres vivos y el medio físico. Vamos a ver primero los seres vivos. Son animales, las plantas y todos los demás seres vivos como algas, hongos y bacterias. Los animales del ecosistema forman la fauna y las plantas la flora. El conjunto de todos estos seres vivos que viven en la Tierra se conoce como biosfera. Por tanto, tenemos la fauna y la flora dentro de un ecosistema y el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra se conoce como biosfera. Por otro lado, tenemos el medio físico, que está formado por todos los componentes inertes del ecosistema y por un conjunto de factores que influyen sobre los seres vivos. Tenemos tanto los medios terrestres como los medios acuáticos. Los medios terrestres son los que se encuentran en tierra, como su propio nombre dice, y en los que los seres vivos están rodeados por el aire. ¿Qué factores influyen sobre estos medios? Pues la temperatura, la humedad, el tipo de suelo y el relieve. Los medios acuáticos, pues como os habréis dado cuenta, son los que se encuentran en una masa de agua y en los que los seres vivos están rodeados por ese agua. ¿Qué factores influyen en el medio acuático? Pues tenemos la cantidad de sales disueltas, la luz, las corrientes, la temperatura y por supuesto el tipo de fondo que lo forma. Los seres vivos de un ecosistema. Como podéis ver en la imagen, tenemos diferentes seres vivos, tenemos un relieve. Vamos a ver cómo se engloba todo esto, en qué niveles estamos. Tenemos el individuo de una especie que solo es uno en concreto. En este caso, en la foto, vemos que es el elefante. ¿Qué es una población? Pues una población está formada por todos los individuos de una misma especie que viven en un ecosistema. Como veis en la foto, engloba a nuestro primer elefante y a otros dos más chiquititos que vienen detrás. Por tanto, todos los elefantes crearían una población en ese ecosistema. Una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Pues es el conjunto de poblaciones de un ecosistema. Esto quiere decir que la población de elefantes, la población de gacelas, de ciervos, de todo, que están dentro de un ecosistema, formarían una comunidad. Por tanto, un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar, el medio físico que forma ese lugar y las relaciones que se establece entre ellos. Comenzamos a profundizar un poco más en los ecosistemas terrestres, que hemos visto antes una serie de características, pues ahora vamos a aumentarlas. Dentro de estos ecosistemas terrestres tenemos los bosques, que son ecosistemas en los que la vegetación que más abunda son los árboles. Se forman en zonas con bastante humedad y un buen suelo. Proporcionan cobijo y alimento a numerosos animales. Dentro de los bosques tenemos de dos tipos. Tenemos el bosque mediterráneo y el bosque atlántico. Seguro que en vuestra cabeza ya tenéis una idea de qué es cada uno, pero vamos a ver sus características. El bosque mediterráneo está formado por árboles de hoja perenne, como las encinas. Uno de los animales más característicos de estos bosques es el lince. Este ecosistema se da en zonas con clima seco y veranos cálidos. Por el contrario, el bosque atlántico está formado por árboles de hoja caduca, como las hayas. Uno de los animales más característicos de estos bosques es el oso pardo. Y este ecosistema se da, por supuesto, en zona con clima húmedo y veranos templados. Por otro lado, también tenemos otro tipo de ecosistema dentro de los terrestres. Tenemos las praderas de montaña, que son grandes extensiones cubiertas de hierba sin apenas árboles o arbustos. En ellas podemos encontrar animales como las mariposas o los topillos. Lo podéis ver en la foto que tenemos en la parte de abajo. Se forma en lugares con suelo fértil, donde crecen abundantes pastos que sirven de alimento al ganado.
Se encuentran en zonas de montaña donde los inviernos son fríos y hay una elevada humedad ambiental. También tenemos los desiertos y las estepas. Seguro que sobre el desierto conocéis bastante. Vamos a ver también las estepas. Son ecosistemas con escasez de agua y temperaturas muy cálidas. Predomina la vegetación herbácea y los pequeños matorrales. En ellos viven animales como las liebres y se forman en lugares llanos y de clima seco. Pasamos ahora a los ecosistemas acuáticos. ¿Qué características tienen? Pues que los ecosistemas marinos se caracterizan por la salinidad, la cantidad de sales que tienen y por el movimiento continuo de las aguas debido al oleaje y a las corrientes. El litoral, que lo tenemos arriba a la derecha, de saber más, pues es una zona muy importante en estos ecosistemas. Se refiere a la zona límite entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Son zonas influidas por las olas, por supuesto, porque es donde terminan y donde rompen, y por las mareas, que son movimientos que hacen oscilar el nivel del agua cada día. Por eso decimos que hay marea alta o marea baja. Dentro de estos ecosistemas acuáticos tenemos las costas arenosas, que son zonas cercanas a las playas y poco profundas. Están muy bien influidas por las olas y las corrientes del mar, y la mayoría de ellas tienen suelos de arena fina. Podemos encontrar animales pequeños como los cangrejos o gusanos que viven enterrados bajo la arena para protegerse de las corrientes. Tenéis un ejemplo al principio de estas características en esa foto. Costas rocosas, zonas no demasiado profundas, sus suelos son de roca, como su nombre indica. La luz del sol llega hasta ellas y permite a las algas hacer la fotosíntesis. Están habitadas por numerosos animales como los pulpos o las morenas, que encuentran en estas rocas un lugar adecuado donde refugiarse. Y por último, el mar abierto. Se encuentra lejos de la costa y sus aguas son muy profundas. La luz del sol solo llega hasta unos 100 metros de profundidad. A partir de ahí ya no es posible encontrar algas microscópicas que hagan la fotosíntesis. En él viven todo tipo de animales, pequeños y grandes. Por ejemplo, podemos encontrar desde medusas hasta ballenas. Vamos ahora a ver los ecosistemas de agua dulce, como pueden ser los ríos y las lagunas. Estos ecosistemas de agua dulce se caracterizan por tener aguas con muy pocas sales disueltas, incluidos ríos, lagos, lagunas y los estanques. Los ríos se encuentran en continuo movimiento y los seres vivos de los ríos están adaptados a las corrientes del agua. Por ejemplo, en las aguas agitadas del curso alto del río, las truchas se refugian entre los huecos que dejan las grandes piedras que forman el lecho del río. Las lagunas, pues en el agua no se mueve, está prácticamente quieta. Esto permite que crezcan plantas herbáceas con las raíces enterradas en el fondo, como los juncos, por ejemplo. La mayoría de los animales que habitan estas lagunas son aves como las fochas, que se refugian en esta vegetación, y como las ranas. ¿Qué efectos producimos las personas sobre los ecosistemas? Por supuesto, la contaminación es un tema que está de total relevancia hoy en día. Pues vamos a ver cómo sucede todo esto. La contaminación es la acumulación de basuras y sustancias perjudiciales tanto en el aire como en el agua o en el suelo. Contaminación del aire, pues se produce por los gases que expulsan los automóviles y las calefacciones. También algunas industrias expulsan gases contaminantes originados en su proceso de producción. La contaminación de las aguas. Desgraciadamente se debe a los detergentes que se emplean para lavar la ropa, los productos químicos que llevan los abonos y otras sustancias que las industrias vierten en los ríos. También puede surgir, como sabréis, por accidentes de las personas. Si se hunde un barco cargado de petróleo, pues ya estamos contaminando toda esa zona del mar. No tiene que ser solo en los ríos. Contaminación del suelo. Se produce por la acumulación de basuras que proceden de todas las actividades que realizamos las personas. Este deterioro del suelo supone un grave problema ambiental. Siempre tuvimos el problema con el plástico y hoy en día, debido a esta situación sanitaria que tenemos, pues seguramente habréis visto un montón de mascarillas en el suelo. Las mascarillas nos protegen, pero también contaminan mucho, hay que ser conscientes de ello. ¿Qué producen todas estas actividades?
Pues la deforestación y la desertificación, que lo vamos a ver a continuación. La deforestación consiste en la desaparición de los bosques. Puede ser debida, entre otras causas, a la tala de árboles, a los incendios o a la muerte por la contaminación del suelo y del aire de los árboles. Con los árboles desaparecen también los animales y otros seres vivos que dependen de ellos para tener sus casas, para tener su alimento, etc. Como consecuencia de esta deforestación se produce la desertificación. El suelo se pierde fácilmente al no tener la protección de las plantas. Las lluvias arrastran y finalmente la zona se transforma en un desierto, con suelos áridos muy pobres y donde casi no hay seres vivos. Esto lleva a la extinción de especies. Extinguirse es la desaparición completa de una especie concreta. ¿De acuerdo? Lo acabamos de ver en la definición arriba a la izquierda. La extinción es la completa desaparición de una especie de un ser vivo. Puede deberse a que capturemos excesivamente, por ejemplo, para comer, para alimentarnos, a la contaminación que se hace, a que se dañen y se destruyan sus ecosistemas, como os decía. Si va un barco lleno de petróleo, tiene un accidente y se vierte ese petróleo al mar, pues puede provocar que ciertas especies desaparezcan. Arriba tenéis un par de ejemplos. Por ejemplo, el urogallo cantábrico es un ave que se encuentra en peligro de extinción debido a la modificación de su medio por parte de las personas. Al talar árboles y construir otro tipo de edificaciones, el urogallo se encuentra en grave peligro de extinción. O la foca monje, que es un mamífero de las costas del mar Mediterráneo, se encuentra en peligro de extinción por el aumento de las industrias costeras, para el turismo sobre todo. ¿Cómo podemos conservar los ecosistemas? Bueno, podemos tomar medidas. Ante todo, responsabilidades de las autoridades. Les corresponde vigilar el estado del medio ambiente y poner en funcionamiento las medidas necesarias para conservarlo y mantenerlo en buen estado. Estas autoridades se encargan de organizar la retirada de los residuos, proporcionar agua potable, autorizar la construcción de las obras. También es su responsabilidad estudiar qué seres vivos están amenazados y proporcionarles protección. Como veis arriba a mano derecha tenemos el protocolo de Kioto, que fue un gran acuerdo para intentar que no hubiera este cambio climático, que no tuviéramos que llegar a tener tantos problemas en el medio ambiente. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los ciudadanos? Pues bueno, tenemos la responsabilidad de reciclar los residuos, tenemos que separar, las autoridades nos dan los materiales, tenemos cubos de diferentes basuras, pues debemos utilizarlo, tenemos que tener conciencia para separar las basuras y depositar cada una en su contenedor correspondiente. Tenemos que respetar la naturaleza, cuidar esos espacios que estamos intentando proteger y cuando salgamos al campo, respetar los animales y las plantas. Ahorrar agua en casa. De esta manera colaboramos a que nuestros ríos lleven más agua y sea limpia. No tenemos por qué tener el grifo abierto si no lo vamos a utilizar. O alargar una ducha más de lo necesario. O incluso darnos baños en los cuales gastamos más agua de la que en realidad necesitamos para nuestro aseo personal. Ahorro de energía. No hace falta tener luces por casa encendidas o si no vamos a estar en una habitación apagar todos los electrodomésticos que tenemos, o sea la televisión, el ordenador. Siempre hay que mantener esa idea en nuestra cabeza, hay que apagar siempre las luces, no abusar de la calefacción, el aire acondicionado y siempre intentar utilizar el transporte público en la medida de nuestras posibilidades. Acordaros siempre de estas tres palabras: reducir, reutilizar y reciclar. La regla de las 3 R's es muy importante, lo vais a escuchar infinidad de veces. Hay que intentar reducir este consumo, hay que reutilizar los materiales que tenemos y sobre todo hay que reciclar, hay que separar en cada casa las basuras y depositarlas en cada cubo correspondiente. Espacios protegidos. Pues el Estado y las comunidades autónomas pueden proteger ciertos espacios naturales declarando los espacios protegidos para poder preservarlos y que podamos disfrutar de ellos. En España tenemos diversos espacios naturales, como los parques, las reservas y ciertas áreas marinas, entre otros. A nivel europeo, se creó, como veis en la imagen, la Red Natura 2000, que pretende conservar los espacios y especies más singulares e importantes en las zonas de la Unión Europea. Arriba os dejo
un mapa donde podéis ver los parques nacionales y todos los espacios que tenemos protegidos. Otro tipo de espacios son las reservas de la biosfera. Estos espacios son declarados por organismos internacionales, esto ya es a nivel internacional, y son importantes para proteger los ecosistemas y el medio ambiente de todo el mundo. Todos estos espacios están amparados por las leyes para proteger la flora, la fauna y el medio físico. Se limita la caza y la pesca, la actividad de las personas, las visitas, etc. Del mismo modo, en la parte superior os dejo un mapa de España para que veáis las reservas de la biosfera que tenemos ahora mismo. Y nada más, espero que os haya gustado y que os haya aclarado si teníais alguna duda. Os espero para ver más vídeos sobre ciencias naturales.